Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo por acá, mi nombre es Ana María, soy una colombiana viviendo en Australia y hoy los voy a llevar a dar un recorrido en algunos de los barrios de Canberra. Así que vámonos. Este primer barrio que estamos recorriendo se llama Witangera. Es uno de los barrios más antiguos de Canberra y está ubicado al noroeste de la ciudad, en el distrito de Belconnen. Como podemos ver, sus calles son bastante amplias. Las casas son grandes y el espacio entre las casas y el área construida también es bastante amplio. Me encanta de este barrio, al igual que el resto de Canberra, toda la cantidad de zonas verdes. Aquí vemos un parque, vemos árboles, hay arbustos y el espacio entre las carreteras y las puertas de las casas es suficiente. Es más, como vemos aquí, algunas de las casas utilizan este espacio para parquear sus vehículos. Claro está que espacio no es un problema en estas casas. Y en cuanto a los diseños de las casas, podemos ver que algunas conservan algunos estilos coloquiales y antiguos, mientras que hay otras que tienen algunos estilos un poco más modernos. Bueno, ahora en esta primera parada lo que vamos a ver es algunas de las cosas que todos los barrios, especialmente hablando de Canberra, los tienen. Entonces, entre ellos, además de las casas y apartamentos, que llamaríamos viviendas, también tenemos algunas tiendas como peluquerías, cafés, supermercados. Y quiero mostrarles algunas de estas en este primer barrio, que es uno de los barrios antiguos y se llama Witangera y también comparte, digamos, este tipo de tiendas con un barrio que queda al lado, cruzando la calle, que se llama Hoka. Entonces, vamos a verlos. Bueno, y les cuento que el reciclaje es una parte súper importante en Canberra y en Australia. Así que les quería mostrar este proyecto que es acerca de coleccionar botellas de este tipo que está aquí, y resulta que por cada botella que tú traigas de vuelta te regalan 10 centavos. Yo sé que puede no sonar a mucho dinero, pero si te pones a pensar la cantidad de botellas que coleccionas en una semana, un mes, bueno, siempre es un buen dinerito. Así que este dinero puedes decir que sea destinado a tu cuenta de ahorros o puedes destinarlo a proyectos o agencias que estén relacionadas con la caridad. Bueno, acá está el parqueadero y este mural que está aquí dice Hoka y es el nombre del barrio que les mencionaba ahorita, que queda just aquí cruzando la calle. Esta es la parada del bus. Aquí en las tiendas de este barrio también vemos acceso a baños públicos y tenemos al frente diferentes tipos de tiendas como panaderías, carnicerías, cafés e inclusive peluquerías. Y al frente el edificio que se ve de color rojo es lo que viene siendo la oficina de correo. Y como podemos ver, también más parqueaderos.
Bueno, estamos en otra de las paradas del barrio Witangera, uno de los barrios antiguos del oeste de Canberra. Y lo que quiero mostrarles es que cada barrio también cuenta con su propio centro médico. En este, por ejemplo, podemos ver que hay la opción de que la gente pueda venir a visitar a un médico general. También pueden sacar citas para la clínica de ansiedad, exámenes médicos como exámenes de sangre, orina, etcétera. También hay centros de psicología y demás. Y si vemos acá al frente de la calle, el barrio también cuenta con su propia iglesia. Cabe notar que Canberra tal vez no sea tan similar en cuanto a la religión a Latinoamérica. Aquí hay muchísimas religiones, así que a través de todos los diferentes barrios de Canberra, las iglesias y centros religiosos que van a ver, no todos pertenecen a la religión cristiana o católica. Adicionalmente a lo que ya hemos visto que los barrios de Canberra nos ofrecen, como lo son escuelas, tiendas, iglesias, centros médicos y parques, cada barrio también cuenta con un espacio como estos, donde vemos que hay diferentes tipos de canchas para poder practicar deportes como fútbol, rugby, baloncesto, tenis e inclusive como uno de los deportes más practicados en Australia, el cricket. Estos espacios también ofrecen la oportunidad para familias y amigos para reunirse e inclusive es un espacio perfecto para poder traer las mascotas. Un dato interesante de Canberra es que cada distrito cuenta con la oportunidad de unirse a diferentes clubes y practicar distintos deportes. Así que espacios como estos son perfectos para que integrantes de estos equipos puedan venir a realizar sus entrenamientos y también jugar sus torneos. Bueno, y por supuesto, antes de irnos de esta zona, teníamos que ver lo que es una de las cosas más importantes en los barrios de Canberra y Australia, las escuelas. Aquí estamos viendo la escuela de bachillerato conocida como Belconnen High School y aquí es donde vienen los estudiantes a cursar grados 7º a 11 de bachillerato. Como vemos, la escuela es bastante amplia, tiene las zonas verdes, espacios para los parqueaderos, la parada del bus, etc. Así que vamos para nuestra siguiente parada. Bienvenidos a Denman Prospect. Este es uno de los barrios más nuevos de Canberra. Como podemos ver, el estilo de sus casas es bastante moderno. También son casas bastante grandes, pero el área construida entre casa y casa es un poco más estrecha. También vemos que las calles no son tan amplias como en los barrios antiguos y el espacio del antejardín, aunque también se conservan las zonas verdes, no es tan amplio. Sin embargo, aunque las zonas verdes de cada casa no son tan amplias como en los barrios antiguos, en este barrio las zonas verdes comunes son impresionantes. Aquí vamos a ver uno de los parques principales de este barrio. Bueno, y en este momento, esta parada, estamos en uno de los parques que me parecen más lindos de este barrio, que se encuentra en el distrito de Molonglo Valley y se llama Denman Prospect. Como pueden ver, todavía hay muchos proyectos en construcción, pero este espacio es hermoso. Suficiente espacio para poder jugar, para poder caminar. Hay también juegos para los niños y muchísima zona verde. En este barrio y especialmente en los barrios nuevos de Canberra y en Australia, este tipo de casas conocidas como townhouses son bastante populares. Son casas pegadas una de la otra y bastante similares. Ahora estamos viendo lo que son los shops o las tiendas de este barrio.
Este, a diferencia de los barrios antiguos, cuenta con su propio gimnasio. En la parte de abajo de estas edificaciones vemos tiendas, farmacias, supermercados, y en la parte de arriba vemos otros tipos de viviendas. Vemos que también se está construyendo lo que va a ser el jardín para los niños pequeños, y en la parte de atrás hay más apartamentos. Lo genial acerca de este tipo de viviendas es que ya les voy a mostrar la super vista que tienen al frente. Nada más y nada menos que uno de los parques más grandes de Canberra, que se conoce como Stromlo Forest. Y en este tipo de espacios las personas vienen a practicar todo tipo de deportes, inclusive montar a caballo. Genial, ¿no? Y por supuesto no podíamos irnos de este barrio sin antes mostrarles la escuela que se está construyendo. Esta escuela es desde primaria hasta bachillerato. La parte de primaria ya está terminada y funcionando, y la parte de bachillerato está planeada para terminarse el próximo año. Vamos ahora para el sur del centro de la ciudad, a uno de los barrios más prestigiosos de Canberra. Bienvenidos a Red Hill, uno de los barrios más costosos y prestigiosos de Canberra. Este barrio cuenta con unas casas gigantísimas. Son mansiones que por lo general también son utilizadas como residencias de las embajadas que se encuentran aquí en la ciudad. Como vemos, las áreas de estas propiedades son gigantes. El espacio verde, como siempre, predomina en las propiedades, y aunque es un poco difícil ver las propiedades por este frente de arbustos, lo que se alcanza a ver, estas casas son bastante grandes. Y por supuesto, la renta y la compra de casas en este barrio es muy costoso. Y este barrio cuenta con su propio mirador, así que por supuesto es algo que vamos a conocer acá. Vamos para allá. Bueno, algo súper interesante que acabamos de darnos cuenta aquí en este mirador de Red Hill es que, si recuerdan lo que les acabo de mostrar en las imágenes anteriores cuando estábamos visitando ese barrio, es que la mayoría de las casas al frente no tenían rejas de seguridad, pero sí tenían una zona verde de arbustos que daban privacidad a los hogares. Eso es lo que nosotros creíamos, pero un dato interesante que acabamos de leer acá es que hace muchísimo tiempo atrás, en 1954, el gobierno decidió que era prohibido que las casas de Canberra tuvieran rejas de seguridad al frente de las fachadas o de las casas. Así que por eso es la razón que vimos que tienen las zonas verdes y los arbustos al frente de las casas. Así que dato curioso que acabamos de aprender también. Vamos a ver un poquito de qué vemos desde aquí, desde este mirador. Bueno, nos vamos ahora para uno de los barrios vecinos de Red Hill, que queda en el sur del centro de la ciudad. Y este es Kingston, una de las zonas rosas de Canberra. Bienvenidos. Este barrio es bastante interesante y particular, porque resulta que la tradición de un barrio antiguo se conserva, como podemos ver en los estilos de las casas, los tamaños de las calles, la distancia entre casa y casa, el área del antejardín.
Y por supuesto las tradicionales tiendas donde encontramos los restaurantes, los supermercados y otro tipo de servicios. Pero ya vamos a ver qué es lo que caracteriza a este barrio como una de las zonas rosas de Canberra. Vamos a conocer la parte nueva de Kingston. Bueno, en esta parada estamos en uno de los barrios más famosos de Canberra que se llama Kingston. Y ya vamos a ver por qué a las personas les encanta tanto. Acompáñenme. Y bueno, como les mencionaba, una de las cosas más atractivas de este barrio es, como lo podemos ver, el hermoso lago. La gente le encanta, como podemos ver hay muchos apartamentos, entonces por la vista, también porque ofrece la oportunidad de varias actividades como montar en el bote. De hecho, si ven esos letreros morados del fondo de allá, es uno de los lugares donde puedes rentar estos pequeños botes por periodos de 1 a 2 horas y puedes también hacer un picnic dentro del bote. Y bueno, otra de las cosas que a la gente les encanta es precisamente lo que tenemos a mi lado derecho, y son la cantidad de variedad de restaurantes y de pubs, o como llamaríamos en Colombia, bares, donde la gente puede venir a tomarse una cerveza o simplemente a comer algo con su familia, amigos, después del trabajo, o como es hoy, un día festivo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este tour por los suburbios de Canberra. Háganme saber en los comentarios qué fue lo que más les gustó o les llamó la atención. Si no te has suscrito, por favor recuerda suscribirte a este canal, dale like, activa la campanita y comparte este video. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!